Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo. Bienvenido a Logos Devocional Tiempo con Dios. Estamos muy contentos de que nos acompañes en un día más para estudiar la palabra de Dios. El día de hoy analizaremos el tema El que hace lo malo, estudiando el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versos 16 al 29, y dice la palabra de Dios. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, se pasó a Sair, y todos sus carros con él. Y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galat, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. El que hace lo malo. ¿Alguna vez has pensado y has dicho, bueno, veo que la Biblia habla acerca de personas que son buenas y malas, pero veo también que hay versículos en los que la Biblia se refiere a personajes como un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, ¿cuál es el parámetro que Dios utiliza o que la Biblia utiliza para determinar que alguien es bueno o malo? Bueno, en la cita bíblica de este día lo aprendemos. Y vemos en nuestra cita varios nombres raros, ciudades, o sea, que tal vez nos puede sonar un poco confuso, nos puede sonar un poco extraño o enredado. Sin embargo, vamos a tratar de ir poco a poco. Vamos a resumir la historia. Joram, rey de Judá, se casa con una hija de Acab, y esto obviamente desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque las acciones de Joram empiezan a ser contra la voluntad de Dios. Pero a pesar de esto, y debido al pacto establecido con David, Dios no destruye a Judá. Por otro lado, Ocosías, hijo de Joram, también se casa con una hija de la casa de Acab. Esto continuando con las malas acciones ante Dios. Ocosías se enfrenta a Siria para auxiliar a Joram, hijo de Acab, y Joram resulta herido, y Ocosías viene a visitarlo a Jezreel. Esta es, podemos decirlo, el resumen de la historia, por si tantos nombres y repeticiones te confundieron un poquito. Es normal. La cita bíblica de hoy nos plantea algo muy interesante, y es que, déjame compartirte algo, desde pequeño, cuando leíamos esta parte de segundo libro de Reyes, me dolía mucho en el corazón leer, por ejemplo, el versículo 23, los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de Crónicas de los Reyes? O sea, es un dolor tan grande ver eso, y decir, y falló ante los ojos de Dios, y durmió Joram, y reinó en su lugar. O sea, ver que los reyes que gobernaban al pueblo de Dios no hacían lo correcto. Eran personas que hacían lo malo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Joram, él era el que hace lo malo, el que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y cuál es el parámetro entonces que nos define quién hace lo bueno y quién hace lo malo delante de Dios? Bueno, aquel que agrada el corazón de Dios, aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, es una persona agradable a Dios. Sin embargo, Joram, Ocosías y demás personas que vamos a ver a lo largo de este bello libro,
Son personas que, pese a que estuvieron en una posición de autoridad en el pueblo de Dios, no hicieron lo correcto ante los ojos de Jehová. Se casaron con mujeres que Dios años antes les dijo: no se junten con estas mujeres, pues estas mujeres pueden alejar su corazón de mí. Y fue lo que sucedió. Vemos también cómo estas personas no honraban a Dios. Se ponían en contra de los mandatos de Dios. Fue triste toda esta época, pues personas que se supone debían ser ejemplo, fueron tras el mal camino. Y amado hermano, tú que me escuchas, si eres pastor, si eres líder, eres anciano de la iglesia, tienes algún cargo de liderazgo, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás siendo un ejemplo, un buen ejemplo, humanamente hablando, y espiritualmente hablando también, para las personas que te rodean? ¿Somos ejemplos de personas que agradan a Dios o somos ejemplos como Joram? Somos ejemplos como Cosías, personas que sí estaban en el pueblo de Dios, pero no honraban a Dios. Amados hermanos, no debemos ser personas que hacen lo malo, debemos ser personas que honren a Dios, así como David lo hizo. Falló, por supuesto que falló. Sin embargo, buscó a Dios con todo su corazón, se arrepintió de sus pecados. Y tú y yo no necesitamos hacer un sacrificio como lo hacían antes. Tenemos entrada para con el Padre gracias a que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos guía para llegar al Padre. Por eso, amados hermanos, tú y yo debemos ser personas que hacen lo bueno delante de Dios. Así que si nos preguntamos cuál es el parámetro con el que es juzgado, por decir ahorita el ejemplo, Joram como rey malo, es que no hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Y déjame plantearte una pregunta. ¿Quién o qué nos aparta de Dios? ¿Quién nos está apartando del Señor? ¿Qué me está alejando de Dios? ¿Qué está tomando el lugar de Dios en mi vida? Ahora, vemos que las personas en esta cita bíblica y en todo este libro, cuando se casan con personas que no son del pueblo de Dios, empiezan a fallar. Porque en su corazón en el primer lugar ya no es Dios, sino ya es la persona con la que están, complacerla. Y cuando queremos complacer al mundo, amados hermanos, es cuando nos empezamos a alejar de Dios, cuando nos empezamos a alejar de nuestra verdadera meta, de quien debe ser nuestra adoración. Así que, de preferencia, amados hermanos, si no, la Biblia lo enseña también, que te juntes, que busques rodearte de personas que sean una buena influencia. Y preguntémonos, ¿qué personas de mi círculo son una buena influencia? ¿O quiénes son son personas que dan una negativa influencia en mi vida espiritual? Tengamos esto en cuenta, tengamos cuidado de las personas con las que convivimos. Por supuesto, debemos hablarle a todos del Señor, buscar que los hermanos débiles en la fe se vuelvan fuertes en la fe. Pero si ya me está afectando en la vida espiritual, es sano tomar un respiro, alejarse de esas personas para ser restaurado por Dios hasta ser una persona madura. Así que, amados hermanos, no seamos personas que hacen lo malo, seamos personas que agradan a Dios, seamos personas que glorifican a Dios, seamos personas que exaltan el nombre del Señor con su vida, con sus acciones, con las decisiones que tomamos. Así que la invitación es esta. Las preguntas que hemos hecho hace un momento, plantéatelas. Incluso a hermanos que están en un puesto de servicio, de liderazgo, plantéalas a tu vida y a la congregación. Porque así todos juntos nos examinamos y crecemos en el conocimiento de Dios. Ha sido un gusto estar contigo en este día. Déjanos en la caja de comentarios qué te han parecido los devocionales, de dónde nos escuchas, y con mucho gusto te leeremos y oraremos por ti. Dios te bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es